Entonces, la idea es resolver este ejercicio 6 que era relativamente sencillo. Es un manejo básico de una base de datos, pero ya en R. Voy a copiarme de esto de Enrique para llamar, digamos, esta parte. Y de ahí podemos ir un poco navegando en algunos comandos adicionales. Entonces, está bien, ¿no? La primera línea, por ejemplo, es esta es esta para borrar cualquier información que esté almacenada en R. Y la segunda línea lo que hace es cargar la base de datos, ¿no? Si notan acá, Enrique ha extraído la URL que está justamente en el GitHub, digamos, ¿no? Para extraer esto, el proceso más sencillo para hacer esto es, a ver, esto simplemente para mostrarles. Voy a ir al repositorio de la materia, que es justamente, ¿dónde estás? Perdón. Voy a ir al repositorio de la materia, que es 383, perdón. Y aquí están, por ejemplo, la información, ¿no? Aquí está la data. De acá la ENSA es esta base de datos, es la ENSA, ¿no? Si entro acá, por ejemplo, me va a aparecer la ENSA. Obviamente el GitHub no puede mostrar la data que está porque está en un formato de data que no lo carga o no lo lee directamente el GitHub, pero puedo descargarlo y tal vez desde la descarga usarlo, o puedo utilizarlo en línea, digamos, ¿no? Y para utilizarlo en línea hay dos opciones. Puedo copiarme el enlace de esto, del view raw o el enlace del download, ¿no? Cualquiera de estos dos podría usar, ¿no? Entonces aquí basta con hacer clic derecho, copiar dirección de enlace, y si me voy a leer, esta es la dirección de enlace desde donde está trabajando esa base de datos, ¿no? Entonces, esta es la dirección donde está cargada esa base de datos, ¿no? Es raw master data ensa, ¿no? Entonces acá, para leerlo en R, esto simplemente lo pongo en comillitas, le digo que es una URL, o sea, proviene del internet si quieren, y le hago un load, ¿no? Le hago un load y esto, no es necesario que lo asigne, ¿no? Por ejemplo, acá voy a borrar esto, ¿no? Voy a borrar todo lo que tengo ahí. No es necesario que lo asigne a algo, ¿no? Porque los archivos RData, ¿no? Los archivos RData, lo que hacen en realidad es almacenar múltiples bases de datos, es como en su directorio de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ENSA ha almacenado seguramente alguna base de datos en particular. Si yo la cargo, digamos, si yo la cargo simplemente ahí como load sin asignar nada, va a, va a botar, si quieren, las bases de datos que están almacenadas en ese RData. En este caso ha botado al ENSA, por ejemplo, ¿no? Eso está bien, digamos, porque esta base de datos solamente tenía un objeto, ¿no? Lo otro que hacía Enrique es, por ejemplo, ¿qué tal si yo le asigno esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si notan, ha creado dos objetos distintos, ¿no? Ha creado esta BD, que es un valor, y está también esto de la ENSA, ¿no? Entonces, la ENSA en realidad acá es la base de datos, y el BD se está asignando como que una salida a BD, digamos, ¿no? Entonces, no, cuando se utiliza el load, lo mejor es no asignarlo, y simplemente hacer que se liberen sus objetos, ¿no? Porque el load lo único que hace es liberar los objetos contenidos en el RData. Eso es lo único que hace el load, ¿ya? Eh, Esta base de datos es un poco especial en el sentido de que para empezar es bastante grande, son 78.000 casos. Lo otro interesante de esta base de datos es que no es una base de datos que pertenezca a un cuestionario en sí, ¿no? No hay un cuestionario asociado a esto, sino que es una base de datos que ya se ha trabajado previamente y se han creado algunas variables o algunos indicadores para trabajarlos directamente, ¿no? Entonces, como no tenemos mucha información de esta base, lo mejor es explorar el contenido de esta base de datos. Eh, una opción inicial sería ver qué hay en esta base de datos. Le hago clic acá, digamos, y me muestra el view de la base de datos. Es como cualquier base de datos, tienes las filas y columnas ordenadas en variables. Tal vez no hay muchas etiquetas aquí asociadas, así que es difícil ver qué significa esta AE02, por ejemplo, ¿no? Esta AE03. Entonces, ahí tenemos como que una de las primeras problemas. Eh,
Normalmente cuando uno carga bases de datos en el ERE, estas bases de datos vienen acompañadas de otro tipo de atributos con la que normalmente se guardan, ¿no? Entonces, no solamente es como que la base de datos que está contenida ahí, sino que sus atributos, características, nombres, ¿no? Una clase de serie de objetos están también almacenadas en ella. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como han visto, si pongo names de la ENSA, me va a salir las variables, por ejemplo, ¿no? Que están en esta base de datos. Tengo 61 variables, ¿no? Para empezar a entrar más a fondo, digamos, a esto, hay el comando, hay dos comandos en realidad, ¿no? Uno es este de atributos, voy a poner este, attributes. Esta me va a permitir, esta es bien genérica, ¿no? Porque esta me permite ver los objetos contenidos en algún otro objeto, ¿no? Y si yo le pongo acá, por ejemplo, attributes ensa, me va a mostrar los objetos que están contenidos en la ENSA. Hago clic acá, se va a desplegar por defecto todo, digamos, como que se está imprimiendo en la consola, que tal vez no es muy necesario hacer eso, ¿no? Esto yo lo voy a guardar en un auxiliar, ya está. Y acá es mucho más fácil ver qué objetos hay ahora en el auxiliar, digamos. Acá le voy a poner str para ver la estructura del auxiliar, por ejemplo, ¿no? La estructura del auxiliar. Y este auxiliar, acá si notan acá, por ejemplo, aquí abajo me dice que este auxiliar es una lista larga con 11 elementos, ¿no? Es una lista larga con 11 elementos. ¿Cuáles serán sus elementos? Yo puedo ir un poco viendo acá, ¿no? Acá deberían aparecerme los 11 elementos. Un elemento es este data label, el timestamp, es de cuándo se ha creado esta base de datos. Esta base de datos se había creado el 16 de septiembre del 2011. Los nombres de las variables, que de ahí justamente los va jalando cuando hacemos el names. El formato de cada una de las variables, el tipo. Los values labels que vendrían a ser los values labels que vienen a ser la codificación que cada una de las preguntas tiene. Y están también estos var labels que son justamente los que me interesan, ¿no? Normalmente en la mayoría de los softwares estadísticos, var labels es el equivalente a decir, las etiquetas de las preguntas, digamos, ¿no? En este caso es las etiquetas de las variables, ¿no ven? Entonces aquí aparece, ¿no? Cluster, departamento, área, año, ¿no? Entonces seguramente de UPM su label es cluster, de depto su label es departamento, de área su label es área, de year su label es año, ¿no? Entonces esta es la que me interesa para saber qué tengo en la base de datos finalmente, ¿no? Hay otras, digamos, como esta row name, si es que las filas tienen nombres, por ejemplo. En este caso, los nombres son simplemente una numeración seguramente correlativa del 1 al 78.370, ¿no? Aquí hay una idea de versión que dice 12, ¿no? Entonces, esto depende un poco de cómo se ha creado esta base de datos. Esta base de datos, por ejemplo, estaba inicialmente en el Stata y yo la transformé al ERE, ¿no? Entonces, el Stata, la versión del Stata con la que la base de datos fue creada fue el Stata 12, ¿no? Entonces, por eso, esto está haciendo un poco relación a la versión del software de origen, digamos, ¿no? Que en este caso era el Stata 12. Y después estos label table, que son justamente algunas etiquetas más puntuales, ¿no? Para cada uno de los casos, ¿no? Las clases. Lo que me interesa acá, por ejemplo, es el var.labels, ¿no? Entonces podría acceder a eso. Para acceder a eso, ¿qué es lo que hacemos? Al aux le digo, quiero acceder a este objeto, ¿no? Al objeto, en este caso, var.labels. Entonces, para acceder a cualquiera de estos objetos, tengo que utilizar este símbolo de pesos, ¿no? Entonces, auxiliar pesos me va a dar acceso a los objetos que están puestos en el objeto más grande, que en este caso es el auxiliar, que era una lista larga, ¿no? Me interesa en este caso el var labels, ¿no? Me interesa el var labels. Y aquí están, por ejemplo, todos los nombres de las 61 variables que hay, digamos, ¿no? Las etiquetas de esas 61 variables. Y acá podría ya empezar, con esto ya es mucho más que suficiente para hacer la tablita, ¿no? Que es empleando la ENSA muestre por año, necesitamos el año, y departamento, necesitamos el departamento, el porcentaje de personas que fuman, ¿no? Entonces, ya resolviendo el problema, necesitamos, si quieren, necesitamos la variable año, necesitamos la variable departamento y necesitamos de alguna manera alguna aproximación a la otra que sería esto de Fuman, digamos, ¿no?
Si vamos viendo, hay una variable claramente que es el año, que es la cuarta variable, que es la cuarta variable. Acá lo puedo poner 4 digamos, la cuarta variable que aparece es justamente esta, la del año. Puedo trabajar con índices o con nombres de variables, ¿no? Entonces aquí hay que diferenciar eso, ¿no? Lo que es un índice, que es la posición que ocupa la variable, su etiqueta, que es en este caso año, o el nombre de la variable, que todavía no lo sabemos, ¿no? Digamos, ¿no? Que si es que simplemente vemos acá el nombre de la variable de la cuarta posición, es pues su nombre es year, su etiqueta es año y ocupa la cuarta posición, por ejemplo, ¿no? Viendo estos índices que podrían tener. Después la variable departamento claramente está en la segunda posición. Esta está en la segunda posición y esta variable se llama depto, como habíamos visto arriba. Esta año se había llamado year, digamos, ¿no? Puedo tener estos tres datos acá. ¿Y cuál será la variable que me dicen fuman, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una variable muy explícita que dice justamente acá la 15 fuma, ¿no? Entonces, la posición 15 debe ser esta variable, ¿no? Entonces, fuman está justamente en la posición 15 de esta base de datos. Y podemos ver qué se llama esa variable, digamos, ¿no? Names de ENSA de la posición 15, ¿no? Entonces, esta la voy a llevar acá. Names ENSA de la posición 15, esa variable se había llamado AE09, por ejemplo, ¿no? AE09. Entonces ya tengo acá además la variable AE09, ¿no? Que es la variable que fuman. Y podría seguir revisando, tal vez hay otra variable similar a esto de fuman, digamos. Total, lugar, tuberculosis, niños, ¿no? Y parece que no hay ninguna otra variable. Bueno, hay una variable que no tiene una etiqueta que no vas a saber qué es. Después tenemos esto de algún tipo de violencias, ¿no? Que están acá al final. Pero ya tenemos al menos las tres variables básicas, ¿no? Para hacer esto. Entonces ahora exploraremos un poco para entender estas variables, ¿no? Exploraremos un poco para entender estas variables. La primera variable es esta de la variable year. Entonces puedo ver qué información hay en year, digamos. Si solamente hubiera un año, no es ningún problema, ¿no? Entonces, ENSA, pesos, year. Claramente hay información en estos en los 5 años, ¿no? En el 89, 94, 98, 2003 y 2008, ¿no? Entonces esta variable está bien, o sea, debería utilizarla. Después debería haber la variable esta de departamento que se encuentra en el depto, ¿no? Y bueno, sí están los 9 departamentos también en esta base de datos. Puedo ver esta variable, la de Fuman, entonces igual puedo hacer un table para explorar ahí. ENSA y acá lo mismo, ¿no? AE09. AE09 y sí, o sea, es bastante sencilla esta pregunta, ¿no? Es fuman o fuman y los casos que están ahí, por ejemplo, ¿no? Una cosa que llama aquí la atención es, por ejemplo, que si vamos sumando los casos, ¿no? De esta variable de fuman, no estoy haciendo acá ningún otro filtro más que una tabla de la variable. Entonces, si se dan cuenta acá, por ejemplo, en la variable de fuman, si sumamos estos dos casos, estas dos del sí y el no, tenemos alrededor de cuánto, ¿no? 33.000, 43.000, casi 45, 46.000 casos más o menos, digamos, en esta, ¿no? Eh, pero si notan, acá superamos los 46.000 casos, ¿no? Acá superamos los 46.000 casos. Entonces, una gran pregunta es, bueno, ¿será que esta variable de fumar está presente en todos los años? ¿O en todos los departamentos? ¿No? Entonces, eso podría de alguna manera darnos una idea de si esta variable está o no está, digamos, están por año, digamos, ¿no? Entonces, para ir saliendo de esas dudas, por ejemplo, podríamos hacer simplemente un table de la variable año con la variable fuma, ¿no? Con la variable fuma. Y ahí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que el año 2003-2008 no se ha realizado esta pregunta, ¿no? Solamente se ha realizado en los últimos 2 años de esta encuesta.
Este es un primer detalle importante para tener en cuenta esto, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, casi ya tendríamos casi todo, digamos, ¿no? Desempleando la ENSA, muestra por año y departamento. Ahora, ¿cómo hacemos eso de mostrar por año y departamento, ¿no? Podríamos, podríamos agarrar, ¿qué tal si en el table le metemos todas las variables, ¿no? Creen que eso se pueda hacer? Pongo acá el depto, está año, depto y fuma no fuma, ¿no? Y sí, digamos, ¿no? Sí se puede hacer y el orden un poco depende de lo que va a pasar, ¿no? Eh, si se dan cuenta, la primera posición en el table siempre son las filas, ¿no? Siempre son las filas, los años. La segunda siempre son las columnas, sí o no, digamos, fuma o no fuma. Y la tercera variable que se está poniendo en el table viene a ser como que la tercera dimensión, digamos, de esta tabla, que en este caso es el departamento, ¿no? Entonces es una tabla, fila, columna para Chuquisaca, ¿no? Una tabla, fila, columna para La Paz. Puedo poner una cuarta opción más y esas van a ser todavía cuatro dimensiones, digamos, ¿no? Puedo tener cuatro cruces distintos. Y acá, por ejemplo, a ver, la pregunta dice, empleando Lensa, muestre por año y departamento el porcentaje de personas que fuman, ¿no? Por año y departamento, el porcentaje de personas que fuman. Entonces, lo único que me faltaría en esta tabla es de alguna manera hacerle un prop table a estas cosas, digamos, ¿no? Es hacer que esto sea un valor relativo y no sea un valor absoluto, ¿no? Si es que utilizara esta forma de acá, ¿no ve? Ahora esto es muy distinto, por ejemplo, ¿no? Acá, si lo veo si lo veo en este arreglo, cuántas tablas se generan? Se generan 9 tablas, ¿no? Eh, ¿Qué tal si lo veo de otra forma, digamos, ¿no? Yo lo veo, ¿qué tal si mejor acá es departamento, fuma no fuma, y esto lo quiero ver por año, ¿no? By year, ¿no? Esta tercera opción. Esta tabla me va a generar ¿cuántas tablas? Solamente, bueno, me va a generar la cantidad de tablas según la cantidad de años que hayan, ¿no ves? O que hayan, perdón. Departamento, filas, columnas, la variable fuma no fuma. En el primer caso, obviamente no hay nada porque hemos visto que para los 3 primeros años no hay casos, ¿no? Pero sí para los últimos, 2003, 2008. Esta podría funcionar porque esta me sirve como una especie de reporte, ¿no ve? Entonces, esta podría funcionar bastante bien, ¿no? Podría funcionar bastante bien esta tabla, ¿no? Ahora, depende de cada uno, digamos. Podríamos separar esto y decir, bueno, las separaré por años, digamos, y las guardaré en objetos, ¿no? Para trabajar una tabla acá y otra tabla acá, por ejemplo, ¿no? Para una salida. O también podría empezar a trabajar todo en conjunto en acá, ¿no? Entonces, hay varias opciones después para empezar a sacar los valores de los porcentajes que fuman o no fuman por año, ¿no? Entonces, esto yo lo voy a asignar a una T1, que es justamente, digamos, el objeto que puedo crear. Este es un buen ejemplo de un objeto que es un array en el fondo, ¿no? Porque tiene 3 dimensiones, ¿no? Y si notan acá, en el T1 justamente me está mostrando, ¿no? Primera dimensión tiene 9 categorías, segunda dimensión tiene 2 elementos y la tercera dimensión tiene 5 elementos, ¿no? En este del T1 que acabo de crear. Podría ir navegando por cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si en el T1, por ejemplo, ahora yo tengo acceso a 3 posiciones, por ejemplo, ¿no? Tengo la posición de filas, columnas y clases, por decir, ¿no? Entonces yo puedo decir, quiero la primera tabla, o quiero la segunda tabla, o quiero la quinta tabla, por ejemplo, ¿no? Puedo ir navegando de esta manera, dado que este objeto es en particular un poco más grande, ¿no? Es un objeto de tipo array con 3 dimensiones, ¿no? Entonces, todavía no tenemos la respuesta porque el ejercicio es por departamento ver los que fuman, digamos, ¿no? Y por año además. Entonces, si tuviera esta posición 5 que es justamente el 2008,
Acá sería bastante fácil sacarle la proporción, ¿no? Ve que esto era, acá puedo ponerle prop.table, prop.table, a nivel de las filas, y esto multiplicado por 100, ¿no? Yo ya tengo, por ejemplo, los porcentajes que fuman y no fuman de cada uno de los departamentos. Esa es una opción relativamente bastante sencilla, pero si quiero para los 2 años que tengo yo información, esto lo puedo poner, quiero esto para el 4 y el 5, ¿no? Para el 4 y para el 5. Ya tendría esas dos salidas, por ejemplo, ¿no? Esta es una opción, por ejemplo, trabajando con las posiciones de esa tabla, a partir del table, ¿no? A partir del table. ¿Qué pasa si yo a todo el objeto T1, por ejemplo, a este le digo, quiero que hagas un prop.table a nivel de las filas, ¿no? ¿Qué pasará? Perdón, prop.table a nivel de las filas. ¿Qué está haciendo? Si notan acá puedo decirle 2. También le puedo decir que haga 3, ¿no? Eh, Esto ya no es tan útil en el sentido de que está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está haciendo a nivel de las filas, cuando hago esto 1, cuando hago esto 1, ¿qué está haciendo en el fondo? Está haciendo que todas las filas siempre sumen 1. Entonces, si yo sumo esto, más el de aquí abajo, ahí va a sumar 100, por ejemplo, ¿no? Está considerando que Chuquisaca es la fila en las dos dimensiones que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hay objetos array de este estilo porque la forma es distinta, digamos. Si hago esto aquí 2 a nivel de las columnas, ¿no? Si sumamos los nodes del 2003 más más los nodes del 2008, ahí sumo 100, por ejemplo, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿no? Lo que se obtiene en este caso. O si hago el 3, por ejemplo, a nivel de los años va a sumar 100. Entonces, por ejemplo, todo esto suma 100, ¿no? Si es que sumo todo esto, o todo esto suma 100, porque a nivel de los años se está controlando justamente eso, ¿no? Entonces, el prop.table tiene esa característica que soporta Rise, pero hay que tener cuidado con eso, con lo que se está pidiendo en este caso, digamos, ¿no? Justamente, ¿no? Y solamente nos pide un margen, ¿no? O incluso podemos darle un vector de margens, a ver, podemos jugar tal vez con eso pueda funcionar, digamos. Quiero que a nivel de las filas y a nivel de los años sume 100, por decir, ¿no? ¿Qué tal si hacemos eso, ¿no? Le digo a nivel de las filas y además controlando los años sume 100. Esta será que es muy parecida a la anterior tabla. Sí, ¿no? Es exactamente la misma. Bueno, no exactamente la misma porque tengo que multiplicarla acá por 100, ¿no? Entonces, si notan, haciendo esto con el prop table, puedo evitar sacar las tablas de sus marginales y hacerlo individualmente, ¿no? Lo puedo hacer todo de golpe, simplemente controlando qué quiero que sume, ¿no? Que en este caso no me interesan que las columnas, sino me interesan las filas, ¿no? Y además quiero que cada una de esas filas sume 100, pero dentro de cada uno de los años, que es la tercera dimensión en esta tabla, ¿no? Y con esto ya tendría mis dos tablas, por decir, ¿no? Tengo esta tabla y tengo esta tabla. Que por el ejercicio, digamos, dado la lectura, ¿no? Empleando la ENSA, muestra por año y departamento el porcentaje de personas que fuman, ¿no? Ya tenemos una idea del porcentaje de personas que fuman, ¿no? Podemos decir que la población, en este caso la muestra, ¿no? La muestra en el departamento que más fuma es, por decir, Pando, digamos, ¿no? En Pando, el 2008 es la población que más fuma, con un 21% de las personas que ha declarado que sí fuma. Que ha disminuido al parecer, comparando este resultado con la 2003, donde el 57% de las personas de Pando decían que fuman, ¿no? En Beni 36, y bueno, Pando al parecer es el departamento que más fuma, que tiene nomás sentido dado que está frontera con Brasil, tiene un comercio de tabaco muy fuerte, el tabaco es muy útil
para que los bichos no te piquen, digamos, ¿no? Entonces, por ahí puede funcionar, digamos, ¿no? Pero no sé. De todas maneras, tenemos esa distribución acá. Si quisiéramos ya trabajar en la salida, ponerle un poco más de estética, ya igual se lo puede hacer, digamos, no si quisiéramos esto exportarlo. Pero hasta acá por lo menos es más que suficiente. Ahora, este resultado es completamente muestral, ¿no? Entonces, tal vez lo que faltaría es hacer inferencia de este resultado, ¿no? Hacer un proceso de inferencia, dado que la ENSE es una encuesta también. Y para hacer el proceso de inferencia en esta base de datos, entonces hay que tener un poco más de... Ahí sí tenemos que explorar la base de datos para ver si hay o si existe alguna pista respecto al diseño muestral, por ejemplo, ¿no? Que podría ser algo para completar este ejercicio, ¿no? Tal vez hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿Algún comentario, tal vez? Eligen la parte de los gráficos. Ah, ya. En la parte de los gráficos del COVID, no, de esto. Ay, de esta parte, porque más o menos saqué esas tablas, pero la parte de los gráficos no me salía, no sé por qué. Ah, ya. ¿En qué gráfico más o menos estabas pensando? A ver, o lo veremos. Está en tu Mm, código, ¿no ve? sí. A ver, lo veremos. Está justo acá. Perdón, no, no está acá. Ya, dame un momentito y lo pongo ahí para tener. Ya. A ver, estabas pensando en gráficos. Ajá. No, sí. No, no está todo bien, ¿no? Los gráficos en el código. No, lo borré porque salía error. Bueno, imprimía, pero la parte cuando salía, Ya. solo salía en blanco o algo así, estaba raro. Ah, ya, súper. Entonces, acá es una buena pregunta, digamos, ¿no? ¿Y qué gráfico será bueno para mostrar cómo está esto, ¿no? Esa es una buena forma, digamos, de ver qué podría ser, ¿no? Entonces, es una tabla de contingencia en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué gráfico creen que se adapte mejor para visualizar, digamos, qué está pasando en estos departamentos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué gráfico podría funcionar? En esos casos, a veces lo que yo les recomiendo es, pueden darse un paseo, digamos, por el R-Graphics que hay, ¿no? R-Graph Gallery, ¿no? Que eh, es bastante ilustrativo para ver gráficos en R, por ejemplo, ¿no? Es bastante ilustrativo para ver gráficos en R. A ver, esto más los voy a pasar al WhatsApp. Pueden ir, tal vez, identificando, digamos, algunas variables que les puedan, o algún gráfico que les llame la atención. Por ejemplo, o sea, claramente no puede ser un gráfico de violín porque son cuantitativas, tampoco histogramas. Lo más cercano es que deberían ser tal vez bar plots, digamos, que están más diseñados para categorías. Tal vez alguna de estas deberían ser, digamos, ¿no? Por ejemplo, estas de acá, estos dos grupos, estas dos figuras que están aquí abajo, están más enfocadas en variables que son del tipo así cualitativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo un bar plot sencillo y aquí hay otra parte que es un bar plot con agrupado, digamos, que podría funcionar porque quisiera tal vez verlo algo así, ¿no? Por departamento, fuma no fuma, digamos, ¿no? O tal vez un gráfico de donas, un gráfico de pie, digamos, ¿no? Podría funcionar también alguno de estos. O en el ggplot también, digamos, ¿no? Podríamos explorar algunas opciones, ¿no? En el ggplot, por ejemplo, si entramos ahí a ver algunas opciones, igual deben tener algunas características, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ir navegando para ver. Todos estos claramente son más de variables cualitativas, diré, perdón, cuantitativas, siguen siendo cuantitativas, pero aquí, digamos, ¿no? Igual genera esas barras, digamos, que podríamos utilizar por algún lado, ¿no?
esto, digamos, para que ustedes vayan pensando qué gráfico podría contar mejor sus datos, digamos, ¿no? Estos gráficos animados, tal vez, digamos, ¿no? Esto podría funcionar, este gráfico animado sería interesante para que nuestro gráfico vaya cambiando según el año, por ejemplo, ¿no? Entonces una barra para el 2005 y otra barra para perdón, una barra para el 2003 y otra barra para el 2008, digamos, ¿no? Para que se note el contraste de años, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos mostrar eso, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, a ver, esto pensando en que, no sé, si ustedes quieren es entrar aquí a navegar, ver un poco el código que ellos tienen y empezar a ejecutarlo, digamos, ¿no? Utilizando lo que nosotros hemos aprendido en algo de esto de los gráficos básicos, al parecer un gráfico de barras es la mejor opción, ¿no? Un bar plot, por ejemplo, ¿no? Si vemos el health del bar plot para ver si está todo bien, van a ver que acá, por ejemplo, las entradas del bar plot es un poco de estas alturas, el ancho y en algunos casos puede ser una fórmula, dice. ¿Será que esta mete? Si es que vemos a esto de altura, van a ver que una de las opciones que dice es la altura, o puede ser también un vector, o puede ser una matriz, que en nuestro caso es muy parecido a una matriz, por ejemplo, ¿no? Puede ser una matriz de valores describiendo que las barras que se van a graficar. eh, y eso, digamos, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Si estas alturas es una matriz, y el beside es false, digamos, hay una opción beside que nosotros deberíamos empezar a ver. Cada una de las barras se grafican como una columna correspondiente, digamos, ¿no? Entonces, sí se puede poner una matriz, por ejemplo, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, podemos ir probando acá, digamos, ¿no? Lo más útil acá es ir explorando para ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, pero voy a probar con alguna de estas dos, cualquiera, digamos, esta la puedo guardar si quieren, la tabla del 2003, T03 la voy a llamar, y esta es la tabla del 2008, ¿no? T08. Este es un ejemplo para que vean que se puede utilizar el prop table de manera genérica, así que ahí lo dejo también. ¿Qué tal si le hago un bar plot de la tabla del 2003? El gráfico que me sale es esto, ¿no? No se ve demasiado elegante, pero esta es la salida de una matriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tal si yo, como es una matriz, qué tal si yo invierto esta matriz? ¿No? La inversa de una matriz es con el t, ¿no ve? Por la transpuesta de la matriz. Porque ahora lo que se está ploteando, si quieren, ¿no? Es lo que se está graficando se está graficando las columnas y acá están las filas contenidas, digamos. Los nos de los 9 departamentos, los sys de los 9 departamentos, ¿no? Que no es muy útil, ¿no? Porque en el fondo, entre estas dos barras suma 900, por ejemplo, ¿no? Em, si hago el bar plot de la transpuesta, acá van a venir los departamentos, ¿no? Si hago el bar plot de eso, y está, y ahí este está mucho más elegante, ¿no? El bar plot de la transpuesta le estoy diciendo que no, o sea, que no sean las columnas las barras, sino que sean las filas, y las filas para mí eran los departamentos, ¿no? Y acá estarían los departamentos, donde en este caso, si nosotros recordamos, en nuestra salida, la primera columna son los nos y la segunda columna son los sys. Entonces, si vemos de abajo, esto es lo no, estos son los nos y estos son los sys, ¿no? Los que están más claros son los sys. ¿Vale? Todo eso, ¿no? Eh, Puedo cambiar algo de colores si es que yo quisiera, digamos, ¿no? Podríamos decirle, bueno, quisiera, ¿qué tal si estos colores fueran, no sé, el no que sea más un verde, digamos, y el sí que sea más un rojo, por decir, ¿no? Perdón, he puesto algún argumento mal, a ver, ahorita lo reviso. Ajá. Perdón, acá me he olvidado de la C, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces puedo decir que sean así, ¿no? Igual son medio fuertes estos colores, ¿no? Entonces, tal vez podría jugar un poco con los matices y ver cómo se manejan esta idea de los colores en el R, ¿no? Entonces,
Tal vez un rojo más oscuro, en vez de un verde diría más oscuro y en vez del rojo podría poner un café para que no se note tan fuerte, digamos, ¿no? Entonces ya está, la bandera de la paz, digamos, no es ni tanto, pero funciona, ¿no? O sea, ya estoy jugando ahí con los colores. Ya es tema de ir implementando según lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Por alguna razón tal vez no les gusta esta opción. Es ver las opciones que tiene el comando. Por ejemplo, el barplot tiene una opción que es el beside que decía, ¿no? El beside. Van a ver que cuál es la idea del beside. Van a ver cuando hago esto, cuando está en true, las barras están separadas, ¿no? Cuando hago true, digamos, están separadas. Y cuando está en false, las barras están apiladas, ¿no? Están lo que se denomina normalmente así, están apiladas o puestas encima del otro. Esta es muy útil cuando las barras suman 100, por ejemplo, ¿no? Este tipo de gráficos es bastante útiles en este caso, ¿no? Eh, Después es un tema de que ustedes vayan jugando, digamos, con el gráfico. No sé, qué más si tienen alguna duda o pregunta sobre esto de los gráficos, si se entiende o quisieran hacerle algún cambio a esto, quisieran añadir algo, que podríamos tal vez repasar esto de gráficos ahora y ahí vamos viendo algunas cosas más, ¿no? ¿Qué dicen? Dicen, ¿se podría hacer otro tipo de gráficos aparte de barras? Ya, esa es una buena pregunta, digamos. ¿Qué otro gráfico se les puede ocurrir para hacer esto, ¿no? ¿Qué tal si yo hago, en vez del bar plot, le pongo simplemente plot, ¿no? Plot de T03. Mhm. Esto es parecido al de barras, es muy parecido al de barras, pero tiene otro nombre, ¿no? No sé quién recuerda el nombre de este gráfico. Lisa, y el curve, esa función del curve que nos ha dicho que podíamos utilizar, ¿cómo sería en este caso? El curve está más orientado a funciones, ya Solo funciones. a Mm, funciones, claro, porque es que en realidad, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner acá, digamos, ¿no? Voy a crearme una función f de x cualquiera, ¿no? F de x que sea, por decir, función de algo que entra y lo que bota la función, lo que retorna la función es un x, a ver, voy a ponerlo así, ¿no? Se almacena en y un x ¿dónde está? Se almacena en x un x al cuadrado y finalmente hago un return del y, por ejemplo. Es la función de x al cuadrado, por decir, ¿no? Lo que el curve hace es gráfica esta, ¿no? Puedo decir ahí curve de f de x, por decir, ¿no? La salida no se ve tan buena, simplemente es un tema de los ejes. Y aquí yo le puedo decir, bueno, el límite de las x, por ejemplo, dado que es una función, ¿no? Del x al cuadrado, esta tiene valores tanto negativos como positivos, le pongo desde menos 10 a 10, por decir, ¿no? Y está, digamos, ¿no? Y se está visualizando el dibujo de esa curva, ¿no? Entonces yo podría dibujar acá cualquier función y en el curve le digo que me la dibuje esa función. Esa es un poco la idea del curve, ¿no? Entonces aquí podrían, por ejemplo, definir un h cuadrado y dibujan un h cuadrado después, ¿no? Para tener una idea. Eso es lo único que hace el curve. Dibuja funciones establecidas, ¿no? Si ven el head de la función curve, es justamente eso, ¿no? Es exclusivamente para dibujar funciones y su entrada es justamente una expresión o el nombre de una función que tiene la expresión de la función, ¿no? ok, Eso, ¿no? está bien. Sí, a ver, volviendo a lo que estábamos viendo hace un momento, este plot, si hago simplemente el plot, no hago el bar plot,
¿Qué tipo de gráfico? Este es un gráfico de mosaico, ¿no? Si es que alguna vez han visto, es un gráfico de mosaico. Entonces, que igual se utiliza a veces para ver esto, se utiliza para ver esto. Tal vez en este caso, este gráfico de mosaico no es tan útil porque estamos diciendo que todos los departamentos tienen casi el mismo peso, pero el sí y el no es el que determina esto, digamos, ¿no? Tal vez esto sería más interesante si vemos por distribución de muestra, digamos, ¿no? Y esto de por distribución de muestra simplemente sería al prop table lo que le hago es, o al plot lo que le pongo es el T1 del año 4 por ejemplo, ¿no? Sin hacer prop table, sin escalar, sin nada, ¿no? Entonces ahí ya tiene más sentido este gráfico de mosaico, ¿no? Porque ya me está mostrando la altura de cada una de las categorías del sí y del no. Y también me está mostrando la amplitud o la intensidad o ¿no? el tamaño de cada uno de los departamentos, ¿no? Si bien es cierto, en Pando se fuma mucho, Pando es un departamento que no aporta demasiado en términos de su peso, digamos, ¿no? No es muy importante, ¿no? Pues Santa Cruz aporta mucho en términos de su peso como departamento, si quiere, en términos de tamaño para la muestra, y no fuman, por ejemplo, ¿no? Entonces este gráfico de mosaico es útil para ver eso, ¿no? Que es otra salida para gráficos más de tipo cualitativos. Después son más tradicionales como esto como este gráfico de, no sé, las tortas. Hay otros gráficos más o menos que se llaman los gauche, que son, o los tipo donas, digamos, ¿no? Que es básicamente un gráfico de torta, pero de una en forma circular, digamos, con un hueco al centro, ¿no? Entonces, ya son variaciones, ¿no? Otro tipo de gráficos más para este tipo de tablas, seguramente en estadística, en programación estadística 2 ahí vemos uno de esos gráficos, que igual lo van a volver a ver seguramente en multivariante 2 cuando vayan pasando, es los gráficos que provienen del análisis de correspondencia, ¿no? Entonces, el análisis de correspondencia hace una transformación para asignarle un eje o ejes, si quieren, a las filas y a las columnas, y esas las dibuja en un eje de coordenadas, y uno puede ver cuán cercanas están estos valores a las categorías sí o no, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podríamos ver, seguramente Pando va a estar muy más cercano al sí que los otros departamentos, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de gráficos donde también se juega con lo visual y está orientado exclusivamente a lo cualitativo, pero eso idealmente lo van a ver seguramente en multivariados 2 y también en programación estadística 2. No sé si tienen algún comentario, duda tal vez adicional de esto. No teníamos este grafiquito, este otro grafiquito, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, creo que nada, ¿no? Ya, súper. Lo que quedaría tal vez pendiente en esto de la ENSA para completar este ejercicio es hacer que todo esto sea inferenciable, ¿no? O sea, que se pueda hacer inferencia de esto, ¿no? Para eso es necesario definir el diseño muestral y todo ese proceso que en algún momento habíamos visto. No recuerdo, lo hemos visto con ustedes, ¿no? Esto de hacer inferencia en las bases de datos con esto de las encuestas hogares. Creo que tenemos un código manejando la librería Survey. ¿Sí? ¿Alguien recuerda si hemos visto eso en la materia? Estoy un poco cruzado con la otra materia de estadística, de programación estadística 2, pero creo que hemos visto en las dos materias, estoy casi seguro. ¿Server? Sí, la librería Survey, ¿no? Esta librería Survey. Sí, sí. Hemos visto, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, ya, súper. Entonces, es un poquito recordar eso y hacer estas mismas tablas, pero ya utilizando el diseño muestral, ¿no? Utilizando el diseño muestral.
Eso sería para completar este ejercicio en general. Y ahí, por ejemplo, si es que volvemos a los atributos de esta, o a los nombres de esta base de datos, van a ver que hay un factor de expansión que es útil, que es sumamente útil para hacer la inferencia. Es uno de los más importantes para hacer inferencia. Y si no, igual tenemos esta variable de clúster, que es un poco la UPM, la misma UPM que se utilizaba en encuesta hogares, ¿no? Entonces, el clúster, no hay una variable de estrato, no hay una variable de estrato que yo recuerde en esta base. Entonces, utilizando el clúster y utilizando el factor de expansión, deberían hacer las expansiones de estas tablas, ¿no? Para ver, para que esto sea inferenciable, ¿no? O sea, para que se pueda hacer el proceso de inferencia. Entonces, tal vez eso pueden ir igual avanzando para la siguiente clase. Aplicar o usar la librería Survey en este ejercicio, ¿no? Para la ENSA, para la ENSA, para esta base de datos de la ENSA. Eso igual lo puedo hacer con calma porque ya sería como que un adicional de este ejercicio. Y lo que sí quedaría para el día lunes, y ahí digamos, ya estamos como que terminando esto del uso del ERE, digamos, en sus comandos básicos, su estructura, y estamos entrando ya a funciones un poco más específicas, ¿no? Entonces, el ejercicio 7 y el ejercicio 8 están exclusivamente ya orientados a generar gráficos, ¿no? Y en este caso, el ejercicio 7 lo que les pide es hacer, utilizando la base de datos del COVID-19, genere un gráfico de evolución de contagios, muertes y recuperados. Y los dos ejercicios son muy similares, solamente que el ejercicio 7 restringe a solamente utilizar los gráficos de origen del ERE, ¿no? Solamente los gráficos de origen del ERE. Y el 8 está orientado a que hagan exactamente lo mismo, pero utilizando el ggplot, por ejemplo, ¿no? El ggplot. Entonces, lo ideal sería que hagan los dos gráficos, pero uno con los comandos de origen de ERE y el otro con ¿no? Con el ggplot. Pueden ir revisando un poco lo que hemos ido desarrollando en clase, en esta parte de gráficos. Y si quieren un poquito adelantarse en esa parte o tener un poco más de práctica, podrían ir viendo acá, por ejemplo, ¿no? La base de datos de esto del coronavirus, es en particular son gráficos de series temporales, digamos, ¿no? Es un punto que se sigue en el tiempo y hay cierto patrón de movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros navegamos sobre esto, van a ver que, por ejemplo, puede ser un scatter, digamos, ¿no? Aquí en esto de correlación, que finalmente puede ser eso, ¿no? Es una correlación, pero de las variables con el tiempo, digamos, ¿no? Acá hay gráficos claros, por ejemplo, de evolución, ¿no? Este line plot, area, stacked area, stream chat, time series, ¿no? Podrían, si es que quisieran entrar más a fondo, podrían ir viendo algunos de estos gráficos, ¿no? Pero para la tarea es gráficos de origen de ERE y el ggplot, ¿no? Gráficos de origen de ERE y el ggplot. Explorar esas dos funciones y hacer con la base del COVID. Ahora, la base del COVID que van a usar está en el repositorio. Está en el repositorio. No recuerdo si está actualizada. Creo que no está tan actualizada, pero si funciona para una base así, igual lo podrían después fácilmente se podría readecuar, digamos, para cuando esta está actualizada. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos del COVID. Esta base de datos les va a botar directamente, si más no me equivoco, la base de los reportes por país, creo, de contagiados, recuperados y muertes, ¿no? Si alguien quiere ir un poquito más allá de esto y quiere, digamos, generar sus gráficos mucho más actualizados, pueden visitar la página del Johns Hopkins Institute en GitHub, que es uno de los centros que hace más de este tipo de cosas, ¿no? O sea, que ha ido recolectando mucha información relacionada a esto. Está el instituto del Johns Hopkins, perdón, la base de datos o el repositorio que tiene este instituto, el Hopkins, tiene mucha información. Si notan acá en su repositorio, ¿no? Que es este repositorio, les voy a mandar la dirección del repositorio. Hace actualizaciones diarias y normalmente así tipo 8 de la noche, 9 de la noche ya está actualizada su base de datos, ¿no?
que para el país tiene un rezago por un tema de la diferencia horaria, pero es bastante buena para tener los datos de todos los países, por ejemplo, ¿no? Entonces acá van a ver que están los datos, por ejemplo, por día, tiene un repositorio, por ejemplo, esta es la que más se actualiza, si es que notan acá. Los casos de COVID, la base de datos, esta de acá, la tercera, perdón, la segunda carpeta. Esta se ha actualizado hace 4 horas recién, ¿no? Entonces, y van a ver ahí que existen bases de datos que están con reportes diarios para Estados Unidos y la serie de tiempo para utilizar, digamos, ¿no? Entonces, la que yo les he compartido en el GitHub de la materia es una trabajada a partir de esta de acá, digamos, ¿no? De series de tiempo de la COVID-19, del COVID-19, ¿no? Entonces podrían utilizar directamente de acá, ¿no? Igual ya saben un poco cómo bajarse la información. Voy a entrar, por ejemplo, a este enlace de acá y van a ver que tengo la información de eh, los confirmados globales, las muertes globales y los recuperados globales, ¿no? Y todo está en CSV. Por ejemplo, si quisiera tener acceso a esto de los confirmados, simplemente como antes, digamos, ¿no? Me entro al archivo, se despliega acá como más o menos un poco de la estructura. Y si yo quisiera descargarme esta información, lo único que hago es, podría irme hasta aquí abajo y ver si está para descargar. Y si no, una opción les decía, por ejemplo, puedo ver el RAW de esto, RAW, y este es el código fuente, digamos, perdón, este es el CSV, digamos, en su forma bruta, digamos, ¿no? Y acá está el enlace el cual yo puedo utilizar, por ejemplo, ¿no? Esto podría copiarme este enlace y en el R después, eso, perdón, esto después en el R podría fácilmente ya leerlo, digamos, ¿no? Podría poner acá ese enlace que es un CSV, esto yo lo pongo entre comillas y le digo, digamos, ¿no? Es como este es un CSV y el origen, y por ejemplo la fuente de este CSV, si notan, se separan con comas, digamos, ¿no? Entonces es un CSV con separación de tipo coma. Entonces lo que yo debería hacer acá es, bueno, quiero leer un CSV que está contenido en esta dirección y el separador justamente es, este separador, perdón, justamente es una coma, digamos, ¿no? Es una coma y ya está, ¿no? Esto lo voy a asignar a un objeto cualquiera, digamos. Estos son los contagiados, digamos. Le puedo llamar digamos, ¿no? Y ya está, digamos, ¿no? Si es que notan acá, ya tengo mi basecita de datos de contagiados. Con 764 observaciones y 95 variables. Si veo esta base de datos, acá tengo todo eso, ¿no? Por fecha y acá tengo como que el país y la región dentro del país, ¿no? Perdón, acá tengo el país y después acá tengo la región dentro del país, ¿no? China, Anhui, China, Beijing, ¿no? China, Fujian. En el caso de Bolivia no estoy seguro cómo estará en esta base de datos, pero lo que yo tengo, por ejemplo, es una base de datos procesada todavía de esto, ¿no? Pero depende de ustedes cuál de la base de datos pueden utilizar. Igual la idea es un poco que vayan curioseando cómo utilizar esta información. Ya, entonces, de todas maneras se los voy a dejar, les voy a compartir este código que hemos hecho en R en el GitHub, así que ahí igual van a poder ir curioseando un poco esto y ahí va a estar también este código para jalar esta base de datos, ¿no? Si es que les interesa. Ya, entonces terminaremos acá y lo que yo esperaría es que vayan preparando sus grafiquitos para el día lunes, ¿no? Vayan armando sus códigos, si quieren pueden ir saltándose, digamos, ¿no? No lo hacen con el gráfico de R, sino solo ggplot, digamos, ¿no? Pero la idea es mejor si hacen los dos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, y si no, nos vemos el día lunes nomás. Nada, nadie. Dale. Ya, súper. Espero sus avances entonces, no se olviden avanzar con sus proyectos también, dale una revisada ahí, vean esto de crear sus repositorios para ir avanzando también en sus proyectos
Y igual en esto de los ejercicios, ¿no? Obviamente no es obligatorio, es opcional, es reforzamiento. Hay que esperar qué dice la universidad al respecto de esto y nos estaríamos viendo el día lunes entonces, ¿ya? Les comparto, bueno, en un rato más va a estar seguramente ya en el canal de YouTube, así que ahí lo pueden ir viendo igual la sesión y el código lo voy a subir ya nomás al repositorio. Ya entonces nos vemos con todos el día lunes y que tengan buen fin de semana. Nos Gracias, vemos. Lick. Listo, chao, chao.